A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en una buhardilla súper oscura, casi sin aire, en el número 3 de Pownall Terrace, allá en el Londres victoriano. El olor, bueno, huele a ropa vieja y a comida rancia. Y justo ahí, en medio de esa miseria extrema, hay un niño. Y la verdad es sumamente fascinante pensar cómo es que un niño que nació rodeado de tanta desolación total terminó convirtiéndose, literalmente, en el ícono mundial indiscutible del cine. Bueno, hoy en este análisis vamos a desentrañar exactamente cómo ocurrió esa transformación. La gran pregunta es, ¿cómo alguien pasa del hambre y los asilos a ser la figura cómica más querida de la historia? Miren, la idea central que vamos a desglosar aquí es que esa mezcla tan única de tragedia y comedia de Chaplin no fue ninguna casualidad, cero, no fue un accidente, fue una síntesis directa, algo forjado completamente por los contrastes tan brutales de su infancia. O sea, cada carcajada que nos sacó después en la pantalla tenía sus raíces clavadas en las lágrimas de su niñez. Número 1. Resplandor y miseria. Caída a la pobreza. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender a Chaplin, primero tenemos que ver el contraste gigantesco de sus primeros años. Porque, ¿saben? Hubo un tiempo en que su familia vivía bastante bien. Su madre, Lily Harley, era una actriz de vodevil súper encantadora y exitosa. Pero claro, la caída desde ese resplandor inicial hasta la pobreza más absoluta fue drástica, repentina y totalmente devastadora. Fíjense en las fechas. Hay un momento trágico que realmente resalta sobre el resto. En 1894, en Aldershot, la voz de su madre, Lily, simplemente se quebró en el escenario. Se redujo a un susurro frente a un público que francamente era bastante cruel. Y fue justo ahí cuando el pequeño Charlie, con apenas 5 añitos, tuvo que salir a cantar para calmar a la gente. Esa noche fue su gran debut, pero, trágicamente, fue la última vez que su madre pisó un escenario. Fue el fin absoluto de su prosperidad. 50. Quédense con ese número, porque representa la cruda realidad de lo que vino después. 50 son las blusas que su madre tenía que coser a mano, una por una, en una sola semana de trabajo agotador. Hablamos de estar inclinada cosiendo hasta la madrugada, y todo esto para ganar apenas unos 6 chilines y 9 peniques. Era literalmente un esfuerzo sobrehumano solo para mantener a la familia con vida. Pasamos al número 2. Asilo y castigo. El brutal sistema. Con la salud de su madre destrozada y sin dinero, entramos en la época más oscura para Charlie. Las cosas se pusieron tan mal que la familia tuvo que separarse y fueron tragados por el sistema institucional para pobres de la época. Imagínense el golpe emocional. Separar a unos niños de su madre para meterlos de lleno en la dura y fría realidad de los asilos del Estado. Y esto muestra perfecto el tremendo choque emocional que vivía el joven Charlie. Por un lado, tenía recuerdos de visitas a casas elegantes en Stockwell, con criados y hasta desayunando uvas frescas de invernadero. Y por el otro, ¡pum!, de vuelta a la sociedad de Pownall Terrace o a la brutalidad del orfanato de Hanwell. Ese ir y venir, ese péndulo entre pequeños lujos y una miseria crónica, fue lo que moldeó su forma de ver el mundo para siempre. Y hablando de Hanwell, este número da escalofríos. 3. 3 era el castigo mínimo, sí, el mínimo, de azotes que daba el temido capitán Hindrum con su vare de abedul en el gimnasio del orfanato. El mismísimo Charlie, a los 7 años, recibió este castigo por un incidente con el que ni siquiera tuvo nada que ver. Él mismo contó después que el dolor era tan, pero tan inmenso que literalmente le cortaba la respiración. Pero más allá de los golpes, había un aislamiento psicológico tremendo. Durante un brote de tiña, aislaron a Charlie en la enfermería. Le raparon la cabeza y se la pintaron con yodo. Imagínense la humillación ante todos los demás niños. Pero en medio de todo ese desastre, su madre logró ir a visitarlo. Lo abrazó y le dijo, «A pesar de estar sucio, te quiero igual». Esa simple frase fue, wow, un salvavidas emocional indispensable para él. Sección 3. Locura y abandono. Una mente quebrada. Lamentablemente, ese salvavidas no le iba a durar siempre. La historia toca fondo cuando, destrozada por tanta miseria, la mente de Lily Harley no da más y la internan en el manicomio de Cane Hill. De un día para otro, Charlie y su hermano se vieron obligados a vivir bajo la única opción legal que les quedaba, un padre ausente al que apenas si conocían.
Y este hombre, aunque era un cantante exitoso que llegaba a ganar unas increíbles 40 libras a la semana, tenía un problema enorme. Era un alcohólico severo. Las palabras de la madre de Charlie seguro le resonaban en la cabeza. Terminarás en el arroyo como tu padre. Y bueno, el hombre terminó muriendo por la debida a los 37 años, dejando a Charlie atrapado en una casa súper hostil a merced de una madrastra que también bebía y que lo rechazaba por completo. Hay una historia de esa época que es súper vívida. Imaginen esto, un niño de 7 añitos, muerto de hambre, al que su madrastra ha dejado fuera de casa en plena noche. Mientras caminaba solo y con frío por las calles oscuras de Kennington Cross, de repente escucha la música de un armonio. Era un hombre ciego tocando afuera de un bar, y en medio de esa melodía, en medio de tanto abandono y soledad, Charlie encontró por un instante un consuelo casi celestial. Pasamos al número 4, refugio escénico, una vía de escape. Y es justo aquí, en lo más profundo de este agujero, donde las cosas empiezan a cambiar. Vamos a ver cómo Charlie no solo encuentra una salida, sino su verdadera vocación en medio de tanto caos. El escenario empezó, poco a poco, a llamarlo. Sus primeros pasos en el teatro fueron súper variados. Empezó luchando contra el miedo escénico, bailando claqué de niño, luego hacía papeles de animales en obras como Cenicienta, y ahí sacaba unas carcajadas que ni él se esperaba. Pero lo verdaderamente clave fue observar en silencio detrás del telón. Se daba cuenta de que los grandes comediantes que admiraba, como el famoso payaso Marcelín, muchas veces escondían vidas súper trágicas y finales fatales detrás de todo ese maquillaje y esa excentricidad. Claro, la fama no le cayó del cielo, y el teatro no siempre daba para comer. Y la cantidad de trabajitos que tuvo que inventarse para sobrevivir, lo dice todo. Vendió flores en los bares aprovechándose del luto por la muerte de su padre. Fue recadero, botones, hasta intentó manejar imprentas industriales gigantescas y sopló vidrio arriesgando su salud. Es sin duda la demostración pura de una resiliencia inquebrantable frente a la vida. Número 5. La cuna del genio, forjado en el dolor. Con el tiempo, todos estos pedazos sueltos de su vida, el abandono, el ritmo frenético del vodevil, el hambre en las calles de Londres, empezaron a encajar. Y resulta súper inspirador comprender cómo todo ese crisol de su castigada juventud empezó a amalgamarse para crear una identidad artística que simplemente no tenía precedentes en la historia. Y así llegamos al corazón de todo este análisis, la síntesis. Porque la comedia de Chaplin no era solo una forma de escapar de sus traumas, ¿saben? Fue una destilación pura y brillante de ese mismo sufrimiento. Él tomó la humillación, la ropa gigante y gastada de los mendigos, la tragedia de ser un excluido social, y lo transformó todo en gracia física y en genialidad absoluta para la pantalla. De hecho, hay un recuerdo de su infancia que captura esta línea tan fina de manera perfecta. Un día, vio a una oveja que se había escapado camino al matadero. La persecución por las calles era tan ridícula y cómica que Charlie no paraba de reír a carcajadas. Pero, en el momento exacto en que la atraparon y se la llevaron para matarla, la realidad le cayó encima. El niño entró corriendo a su casa, gritando aterrorizado, ¡Van a matarla! ¡Van a matarla! En un parpadeo, la comedia más pura se había convertido en un horror desolador. Para cerrar nuestro recorrido de hoy, los dejo con esta idea provocadora. La historia vital de Chaplin importa muchísimo porque nos demuestra que el humor con mayor impacto universal requiere casi siempre haber conocido muy de cerca la desesperación. Es una garantía que la próxima vez que vean a la icónica figura del vagabundo caminar hacia el horizonte, esas risas van a venir acompañadas de una comprensión mucho más profunda de las lágrimas que lo forjaron. ¡Hasta la próxima!